que tus filípicas son verdaderamente vergonzosas. Perdóname, Coqui, algo parecido a lo que le dijo el rey a Chávez: ¿por qué no te callas? Sí, más o menos. Y antes conversaba, cuando subíamos acá al cuarto piso de Radio Miraflores con Gustavo Maita, están grabando esto para la página web de Fuerza 2011, conversábamos respecto a que, y los contaremos después, luego, la conferencia de anoche de Keiko en New Jersey, donde hay 700.000 peruanos, y la página ayer del Miami Herald, donde con foto inmensa de Keiko dan cuenta de que está en primer lugar en las encuestas, y Keiko declarando que el Perú no tiene nada que ver, ni los fujimoristas, ni el Perú, inclusive dice ni el presidente García, con todas las barbaridades que está haciendo el presidente Chávez en Venezuela. Por eso les explicaremos en la segunda media hora. Antes quería señalar, como ha dicho Jorge Morelli, que el tema de las reparaciones implica una situación que además tiene un prolegómeno muy delicado, que es cuando empezó el presidente Paniagua a debilitarse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por una razón, porque dijo que se había juzgado a los terroristas en el Perú con jueces sin rostro. Les informo a ustedes, amigos oyentes de Radio Miraflores y de Hora del Chino, se ha hecho jueces sin rostro en España, sí. Se ha hecho jueces sin rostro en Italia, en Alemania, en el Japón. La Corte Penal Internacional o el Tribunal de la Haya han dicho algo al respecto. Si los jueces en el Perú se morían de miedo, y el presidente Fujimori tomó la decisión, como todas las que ha tomado, de tener que enmendar esta situación, y con su ministro de Justicia de la época, 92, 93, que no recuerdo quién era, se instauró el decreto ley respecto a los jueces sin rostro, y se juzgaron a los terroristas, y patatán, terminaron en Lurigancho o terminaron en las cárceles presos. Me alegro, Lucho, que traigas esto a colación, porque es muy importante. Los jueces sin rostro, tanto en España como en Italia como en el Perú, fueron una excepción ante circunstancias de emergencia, porque los jueces estaban siendo amenazados, amedrentados y controlados por los terroristas, y para protegerlos a los jueces se tomó esa decisión. Nadie que yo sepa ha puesto en tela de juicio las sentencias de los jueces sin rostro en España o en Italia. ¿Por qué aquí sí? Perdóname, Coqui, en Italia, en España era por ETA, en Alemania por Baader-Meinhof, y en Japón por la banda roja de los terroristas. Así que esto coincide exactamente con lo que estás mencionando. Antes de dejar este tema desagradable, sin embargo, es necesario tratar de convertirlo en una conclusión positiva. Yo quisiera señalar al respecto lo siguiente. La Corte Interamericana es una consecuencia de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Esta se firmó en 1978 por el Perú, por el Estado peruano. La firmó en 1978, durante la segunda fase del gobierno militar de la gestión de Francisco Morales Bermúdez. Y la competencia contenciosa de la Corte fue reconocida en enero de 1981 por el gobierno de Fernando Belaúnde. Son pues dos actos diferentes, dos actos distintos del Estado peruano. ¿Cómo no va a poder entonces el Estado peruano salir de la competencia contenciosa sin desconocer la vigencia de la Convención? Además, la misma Convención establece un artículo que si un país denuncia, tiene que esperar un año para salir de la competencia. Así es. Entonces, pero yo lo que quiero ir, Lucho, es a lo siguiente. Un país soberano tiene derecho a hacer excepciones cuando las circunstancias así lo requieren. El derecho a hacer excepciones es la soberanía, es la definición misma de la soberanía de un Estado independiente.
El Perú tenía entonces pleno derecho a hacer una excepción respecto del tema de los jueces sin rostro, como lo hizo Italia o España. Y aquí una cuestión importante para poner punto a esta temática, el hecho de que el Perú se viera por causa del terrorismo en una situación de excepción y tuviera que tomar esa decisión, es algo que nadie le puede discutir. Esto es lo que pretende hacer la Corte. Ahora, hay una última cuestión. Esa Corte debe ser reformada, Lucho. Y debe ser reformada en el mismo sentido en que lo han hecho los europeos. Así como existe la Convención Interamericana de Derechos Humanos, existe también una Convención Europea de Derechos Humanos. Y en esa Convención Europea, que es un documento civilizado y moderno e inteligente, hay lugar para la excepción, puesto que allí se establece que los países firmantes de la Convención Europea, ante circunstancias de excepción, de emergencia, tienen el derecho de suspender la vigencia de la Convención misma para aplicar precisamente medidas de excepción. Esta particularidad, esta característica que hace del documento europeo un documento moderno, no la tiene la Convención Interamericana, que es un documento entonces anticuado, que pretende fijar en el tiempo como de manera inmóvil, ¿no es cierto?, su letra, como si fuese, ¿no es cierto?, la letra ordenada por Dios en los 10 mandamientos. Eso no es así. Eso no es así y no va a haber quien nos convenza de otra cosa. Al contrario, es la Convención Interamericana de Derechos Humanos la que tiene que modificarse. Y el Perú, Lucho, en mi opinión, debería anunciar su retiro de la competencia contenciosa de la Corte hasta que se introduzcan en la Convención Interamericana esas modificaciones para hacerla igual a la Convención Europea y permitir entonces que los Estados miembros puedan, bajo circunstancias excepcionales, tomar decisiones frente a circunstancias de emergencia como las del terrorismo. Coincido plenamente contigo, Coqui. Y a colación de ello, quiero contar algo que sucedió anoche. Anoche en el programa de la hora N fue la doctora Marta Chávez. Y dijo que Toledo era el gran responsable. Ustedes no se pueden imaginar el grado de desesperación en que entró el conductor del programa, el señor Jaime Artauz. Él es el entrevistador, el conductor, el productor, el director. Pues se puso a defender a Toledo, que se puso los cachetes rojos, se le salían los ojos, se le movía el payar de la oreja y no dejaba hablar a Marta Chávez. Y Marta Chávez contaba lo que hemos dicho brevemente el día de hoy. Y entró en un estado psicalíptico de desesperación el señor Jaime Artauz a defender a Alejandro Toledo cuando el papel de Jaime Artauz es entrevistar, preguntar, argumentar, discrepar, pero no tomar un partido. Y al final de cuentas le digo, bueno, hasta aquí hemos llegado. Y no la dejó terminar. Como llamé a mi querida amiga Marta Chávez después en la noche, y la felicité y le dije, lo ha sacado de sus casillas. Y está demostrado lo que con Jorge Morelli, acá en este programa, el director y fundador Carlos Raffo, han sostenido los últimos 2 años. La campaña que hay del Grupo El Comercio con sus canales de televisión y La República de levantar al señor Toledo. Pero la opinión pública no deja que se levante, razón por la cual en la encuesta sube de 11 a 12 y ha subido de 12 a 13. Y Keiko le lleva 9, 10 puntos largos. Así que ese es un tema que es fundamental para que ustedes en las bases, para que ustedes en el Paseo Colón, para que ustedes a través de la página web, para que ustedes en el mercado, en la esquina, en la plaza pública, donde estén, tengan los argumentos para poder defender el gobierno del presidente Fujimori y las consecuencias que estamos pagando el día de hoy. Bien, vamos a ir a la pausa, no se vayan. Para contar lo que pasó anoche en New Jersey. En efecto, con Keiko.
Bien, ya venimos.